En el último mensaje que compartí hablamos de la justicia de Dios y la justicia humana. Y vimos que Dios justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Vimos Romanos 3. Entonces nosotros somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justicia nos libra de la condenación. No dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, estamos en el Señor, comienza una nueva vida. Y eso no puede ser, o sí, suele ser, truchado, ¿no? Cristianos truchos. ¿Por qué cristianos truchos? Porque nunca nació de nuevo. Si uno no nació de nuevo del agua y del Espíritu, dice el Señor, no puede entrar al reino de los cielos, ni lo puede ver. Y aquel que no vio el reino de los cielos no puede aspirar, no puede desearlo, no puede anhelarlo, no puede tener sus intereses puestos en ese reino. Claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de desear la justicia del reino de los cielos? ¿No? Dice, el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, vimos que la justicia de Dios era para nuestra justificación, ¿no? Y a estos que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, ¿no? También lo perfeccionó, lo santificó, los glorifica, los lleva a la gloria. Lo que hay que entender es que Dios comienza en nosotros una obra. Y por eso dice, la perfeccionará, ¿no? Hasta el día de Jesucristo. O sea que esa obra de reconciliación comienza por decir, yo te recibí, ¿no? Mío eres tú, te puse nombre, ¿no? Ya está, ahora sos mío. Pero los cristianos, recién ahí arrancamos el comienzo de una larga carrera, de un largo camino. El camino, que es Cristo, es cuando dice anden por el Espíritu, ¿no? Si han recibido el Espíritu, anden por el Espíritu. Ahora, ese andar en el Espíritu, o por el Espíritu, significa caminar también. Caminar por el Espíritu. O sea, significa, sigan este camino. El camino que Cristo nos enseñó. ¿Qué camino nos enseñó el Señor? Un camino de humildad, mansedumbre, amor, de paz, de paciencia. Entonces, por eso en un momento Juan cuando escribe dice, el que dice que le conoce, o que le ha conocido, debe andar como él anduvo. Entonces ahí está el camino de justicia. Por eso Pedro dice, mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que es ese llamado, a ser santos, a ser del Señor, a obedecerle, que después de haberlo conocido, bueno, tirar todo atrás y volverse atrás. Entonces, ¿cómo? Pero si yo ya estaba reconciliado. El problema es entender mal la reconciliación, como si la reconciliación fuera un papel que te firman así, tomá, ya está reconciliado, listo, ya está, andá. Y esa no es la voluntad de Dios para sus hijos e hijas. Para la gente de carne y hueso, que respiramos, que vivimos, la voluntad de Dios es que vivamos una vida abundante, plena, feliz, de paz, de gozo, de fe, de esperanza. Entonces, tenemos que luchar contra los intrusos, obstáculos y enemigos de esa paz, de esa felicidad. ¿Qué son? El pecado, la carne, el reino de las tinieblas, el mundo. Entonces, el camino, ese camino de santidad es para nuestro bien. No es que Dios quiere,
bueno, quiero que hagan lo que yo les digo, a ver si me demuestran obediencia, porque la verdad, Dios está interesado en que le obedezcan nada más. Pensar así es no tener ser infantil. Dios quiere bendecirte. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero acá, Pablo dice, ¿no?, que la piedad tiene promesa para esta vida y la que viene. ¿Cuáles son las promesas para esta vida? Bueno, justamente, que te vaya bien en todo y prosperes, así como prospera tu alma, que puedas, aún en la adversidad, aún en la escasez, tener contentamiento. Aún en las épocas, ¿no?, de sequía o de abundancia, estar, ¿no?, bien. Por eso es la importancia de ser discipulados para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿No? Cuando el Señor dice, bueno, vayan y prediquen este evangelio. Y algo que quería comentar entre comillas, fíjense que el Señor, a los mismos apóstoles que le fallaron, que lo dejaron solo, no se les apareció para reclamarles, ¿no? Se les apareció y les dijo, paz a ustedes. A Pedro, que lo había negado 3 veces, que lo miró así, ¿no?, y Pedro fue y lloró, no se le apareció para decirle algo malo. Al contrario, les dio su paz y los envió a predicar el evangelio. Y al que creyere, será salvo. Nosotros ya hemos entrado en este nuevo pacto, que es la sangre del Señor para perdón de pecados, ya hemos sido perdonados, pero también necesitamos continuar luchando contra cosas nuestras. Le voy a leer algo que me gustó y que tiene que ver con esto que enfrentamos, porque el tomar nuestra cruz y negarnos y seguir al Señor y ver la carne y aborrecerla también, tiene que ver con esto. Fíjense cómo dice este escritor. Dice, los primeros cristianos no eran superhombres ni supermujeres que milagrosamente fueron vacunados contra la envidia, la pereza y el egoísmo en cualquiera de sus variadas formas. Envidia, pereza, egoísmo están en todo, están en nuestra carne. Dice, como el resto de nosotros, ellos lucharon fuertemente contra lo que un escritor llamó un zoológico de codicia, una mezcla de ambiciones, un criadero de temores y un harén de odios. Habiendo heredado el pecado original de Adán, fueron presas de los mismos peligros, dificultades y tentaciones que amenazan con derribarnos a nosotros. Entonces, esas cosas que están ahí a veces amenazan el corazón, son las que tenemos que, primeramente, arrancar, ¿no? Por eso dice, quitando, ¿no?, desarraigando toda raíz de amargura, ¿no?, toda malicia, y implantar la palabra, como hoy oraba Gaby, implantar la palabra del Señor. Que tiene que ver con que todos atesoremos al Señor. Por eso, el pueblo de Dios, que el Señor purificó para sí, ¿no?, un pueblo celoso de buenas obras, tiene que tener primero el carro puesto y después los caballos. O sea, primero tiene que ser tu reconciliación con el Señor, tu amor por tu Salvador, ¿no? Ser enriquecido con esa bendición espiritual, con ese amor de Dios por vos, porque cuando yo me siento amado, no solo sé que soy amado, me siento amado por Dios. Ya no solo intelectualmente, sino hago propio, lo bajo un poco al corazón y digo, el Señor me amó. Dios nos ama. Dios nos ha dado todas las cosas, dice Pablo, ¿no? Es más, dice, si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y en esta lucha se dan esas cosas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No? De vuestras pasiones. Entonces,
Santiago va y dice la lengua, las pasiones, ¿no? Entonces, si uno busca una vida de paz, de gozo, de contentamiento, ¿qué cosas impiden seguir eso? Muchas veces es nuestros deseos carnales, nuestro ego y nuestro mismo deseo de reconocimiento a veces. Yo esto lo comparto, creo que nosotros tenemos una iglesia madura, justamente porque, ¿cuál es la madurez? Que no pretendas que el mundo te reconozca. El Señor nos dio una forma de ser que no busca lo suyo, no busca el reconocimiento, no busca el aplauso. Y puede estar contento, sentado, tomando un mate. Porque ya ha recibido la herencia, ¿no? Una herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable que está en los cielos. Entonces podemos entrenarnos para la piedad. Entrenarnos para que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, podamos vivir justa, sobria y piadosamente aguardando al Señor. Entonces, es hermosa una iglesia que sus miembros son piedras, ¿no? Están bien coordinadas, templadas, bien esculpidas, que no hay entre ustedes, ¿no?, pleitos, ¿no?, problemas. Eso es muchas veces lo que se ha dicho a lo largo de la vida. No, fui a una iglesia y eran hipócritas, y fui a otra iglesia y eran legalistas, y fui a otra iglesia y no me quisieron, y fui a otra iglesia y me juzgaron y me condenaron. Creo que nosotros, Gaby nunca lo vi, ¿no?, predicando legalismo ni nada. Siempre fue alguien que acusó a la hipocresía. Por eso uno puede perdonar, puede reconocerse pecador y puede decir el otro, te perdono y te seguiré perdonando. Pero esa misericordia que nosotros tenemos es para que podamos avanzar. No quedarnos en la comodidad de, bueno, me aguantan así como soy. Que se sigan jodiendo, ¿no? Un hermano que actúa así, ¿actúa el amor de Dios en su corazón? Evidentemente no. Porque busca crecer, se esfuerza por amar. Vamos a leer en 2 Corintios, lo podemos echar con Hebreos también, que se relaciona justamente este pasaje de 2 Corintios 5. Vamos a leer unas partes de esa carta de Pablo y después terminamos con Hebreos. Y esta es también el desafío de seguir adelante, ¿no? Dicen, Hebreos le dice, no han combatido hasta la sangre contra el pecado, como diciendo, no pensemos que ya está, listo. De hecho, el poder testificar con autoridad, con poder, requiere que uno tenga un testimonio también para los de afuera. Que su vida esté siendo ya un ejemplo de donde el poder del Señor obró. Y uno va siendo, dice, transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. ¿Tenemos su Espíritu? ¿Tenemos conciencia de que Cristo está en nosotros? ¿De que Él nos da el querer como el hacer? ¿De que Él no pretende que nosotros carguemos pesadas cargas, sino que su yugo es ligero, ¿no?, y su carga liviana? Que quiere que simplemente amemos la misericordia, hagamos justicia, nos amemos, nos perdonemos, ¿no?, seamos humildes, no busquemos la gloria del mundo. Esas cosas son las que nos van a permitir permanecer unidos, continuar avanzando, proclamando las buenas nuevas en medio de un pueblo de paz, de luz, ¿no?, que somos luz, somos paz,
somos pacificadores. Y eso nos tenemos que gloriar. Es decir, estoy en una asamblea, estoy en una congregación de hermanos y hermanas que aman al Señor, que lo buscan, que buscan su justicia. Y eso es también nuestra carta de presentación. Nuestra familia, ¿no? Pablo mismo decía, ustedes son mi corona y mi orgullo. Ustedes. O sea que en definitiva, no es el edificio, no es la pintura. Yo si fuera por la carne estaría preocupado de la pintura de este salón. Hace rato que lo hubiese pintado. Pero uno dice, si lo importante es que la persona que venga acá realmente de espíritu sea un adorador en espíritu y en verdad. Si no empezamos a vincular la adoración con las cosas, con las catedrales. Que en su momento, hay iglesias que han hecho cosas en grandes edificios, bueno, tampoco está mal. Habrá que ver si no vamos a juzgar por las apariencias. En Romanos 5, leemos ahí un poquito, 2 Corintios 5, vamos a leer del 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está ahí. Fíjense, Pablo, la reconciliación está obrada por Jesucristo. Pero Pablo le dice también a los corintios, que ya habían recibido la palabra, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ahora, ¿qué vamos a ver con esto? Que después le dice de vuelta. Fíjense, acá seguido, el capítulo que sigue, es el 6 del versículo 1 y 2, fíjense cómo dice. Así pues. Sí, así pues. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, tu salvación es hoy. O sea, significa tu vida, mientras estás vivo hoy, permanecer en el Señor. Pero esta exhortación, Pablo le dice, bueno, hemos sido reconciliados. Ahora nosotros nos mandó a predicar esta palabra de reconciliación. Dice, entonces, no reciban en vano la gracia. Porque vos ahora tenés una nueva vida. ¿No? Las cosas pasadas, ahora estás en Cristo, eso es nueva tu vida. Tenés una vida nueva que edificar, que construir, que atesorar para el reino. Entonces te está diciendo, no reciban en vano esta gracia. No la dejes ahí. Perdonado, ¿no? Le pongo un cartelito de perdonado y ya está. Eso no produce frutos, no produce obras, no produce nada. Entonces, conscientes de eso, nosotros seguimos profundizando, batallando, ¿no? Y esto no es el trabajo de un año o 10, es el trabajo de toda la vida. De verme, ¿no? Verme, ir de vuelta al espejo y decir, mira esto. Acá está mi ego, acá está mi celo, acá está mi mal humor, ¿no? Mi codicia, tac. ¿Y yo qué tengo que hacer? Como dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo mismo sea eliminado. Pablo mismo estaba consciente. Entonces, como le dice a él mismo, dice, vienen los atletas, que ellos se abstienen de todo para ganar esa corona incorruptible. Nosotros por una incorruptible luchamos. Ahora esta lucha que tenemos justamente, ¿contra qué es? Contra nosotros mismos. Porque ¿qué hace que yo no perdone al otro? O le mienta.
o no le haga el bien. Es ponerme primero yo, o poner mi orgullo, ¿no? Es mi hijo, no sé qué, el hermano. Ven que esas cosas son las que traen el desacuerdo, la desunión y la ruptura en las iglesias, en el matrimonio, en la familia, con los hijos. En todo lugar vemos eso. Si nosotros seguimos al Señor, no vamos a ir por el camino de la injusticia, del enojo, de la malicia, sino al contrario, ¿no? Es como la luz de la aurora, vamos para arriba. Fíjense, porque Pablo después le dice en el 7, de hecho, bueno, lo dice acá ahí también en Corintios 6, cuando sigue escribiendo, que ellos se ponen de ejemplo, pero después le dice, habla del yugo desigual, y ahí está un poco en donde yo reconozco que el Señor me está aconsejando para mi bien. Para tener una vida plena, si vos te enredás en los negocios del mundo, si te enredás con la gente del mundo, si te juntás con malas compañías, no vas a terminar bien. La iglesia, los miembros de Cristo que se congregan, que persisten, que tienen comunión, tienen paz, tienen sinceridad. No se juzgan por la ropa. A ver qué marquita, qué ropa tenés puesta, qué marca sos, vos de qué club sos, vos de qué partido político. Derriban las divisiones del mundo para recibir a todo aquel que busca al Señor, que busca a Dios, que busca su reino, que busca lo de arriba, no las cosas de la tierra. Por eso Pablo, fíjate, lee 2 Corintios 6, del 13, que le habla como a hijos, ¿no? Como diciendo, devuélvanme ese amor, fíjense todo esto que recibieron, fíjense esta gracia, fíjense esta reconciliación, fíjense que ustedes son nuevas criaturas, que pertenecen a un reino nuevo, que tienen una nueva esperanza, que Dios los amó, que los justificó. Ahora entonces fíjense que ustedes no son del mundo, no sos, ¿no?, un hombre carnal que va a morir, sino que sos una criatura celestial que va a vivir por los siglos de los siglos en el reino del Padre. Entonces, devuélvame ese amor, le dice Pablo. Y miren cómo nos muestra estas cosas, porque estas cosas muchas veces son las que nos pueden separar, nos pueden debilitar, nos pueden alejar y nos pueden justamente quitar el gozo y quitar el fruto del Espíritu. Leamos de ahí. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensánchense también ustedes. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7:1 lee. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta santidad que perfeccionamos es justamente la vida plena y abundante, pura, sin hipocresía, sin superficialidades que quiere el Señor, sin injusticia. Porque fíjense que acá habla de la justicia, ¿no? Del ser creyente, ¿no?, del templo de Dios. Tiene que ver con cultivar esa relación con Dios que nos llama a ir a la luz. Y para ir a la luz, uno queda expuesto. Por eso, en Hebreos, cuando vamos a Hebreos, nos dice,
Fíjense la relación que tiene esto, porque nosotros vemos que tenemos estas promesas y tenemos la necesidad de purificarnos de contaminación de espíritu y de carne. Lo tenemos que hacer. Purificarse, ¿qué significa? Quitar de nosotros las contaminaciones del mundo. Por eso los atletas se abstienen, los pone de ejemplo porque se abstienen de todas las cosas para lograr la meta, el objetivo que tienen. Entonces, si vamos a Hebreos, en Hebreos 4, vamos a ver Hebreos 4, ahí nos muestra cómo delante del Señor están desnudas todas las cosas. Fíjense que el 11 habla de entrar en el reposo y después, seguidamente, habla de ir al trono de la gracia y de hallar socorro. Fíjense, vamos a leerlo 4:11 al 16. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Nosotros, habiendo entendido, ¿no?, la gracia, que es un regalo, que es la salvación es gratuita por gracia, ahora el escritor nos dice, tenemos un sumo sacerdote, o sea que yo sé que hoy pequé, que tengo pecados, que tengo debilidades y que tengo la necesidad de ir al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorrido. Eso es una necesidad constante. Si yo estoy viviendo delante de Dios, ¿no?, y delante de Dios sé que mis pensamientos, mis intenciones están desnudas, cuando yo veo esas cosas, ¿qué digo? Señor, ten misericordia de mí. No me puedo decir, Gil, lo voy a ocultar de Dios si yo tengo... Dios quiere que seamos, nuestra conciencia quede limpia. Porque yo, ¿cuándo mi conciencia queda limpia? Cuando confieso, este es mi pecado, confesaré mi pecado, ¿no? Y el Señor nos limpia, dice. Él es justo, fiel para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. De perdonarnos y limpiarnos. Queda limpia tu conciencia. Pero no es para que nosotros abusemos de eso, sino justamente para que podamos decir, el Señor ya hizo lo necesario para que ningún pecado me pueda apartar de Él. Por eso dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que nosotros tenemos que ver es esa relación restaurada para que nosotros podamos seguir adelante, vencer, salir victoriosos, más que vencedores, ¿no? Perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Esa plenitud, ese carácter de Cristo en nosotros necesita necesariamente que podamos ver el ego en nosotros, la carne en nosotros, el pecado que mora en mí, como dice Pablo. Va a estar siempre, va a estar en mí, va a estar en mi hermano.
Y va a estar en la iglesia. ¿Y qué necesitamos? Tener entre nosotros paz. ¿Cómo tenemos paz entre nosotros? Perdonándonos, soportándonos, no devolviendo mal por mal. Todo eso es justicia practicada. El injusto no perdona. El injusto no perdona. Leímos eso de Hebreos. Ahora vamos a ir a Hebreos 12. Y de vuelta. Hablamos que necesitamos la misericordia, necesitamos la gracia para que el Señor nos ayude, seguir avanzando. Y acá es en donde vemos muchas veces que la disciplina del Señor, uno dice, es para nuestra santificación, que participemos de su santidad. Y uno lo ve como algo, como una cosa religiosa, ¿no? Medio duro, pesado. Y no lo entiende como una madurez, una forma, un carácter, una paz, una tranquilidad, una felicidad, ¿no? Para que participemos de su santidad. Entonces uno se imagina al investido de la sotana y así no. La santidad que buscamos es ser como Cristo, ser como el Señor. Y el Señor nos mostró cómo fue, con sus discípulos, con la gente. Y eso nos va a traer los frutos apacibles de justicia, que dice acá. Vamos a leer, para terminar, Hebreos 12. Del 1 en adelante lo vamos a leer tranqui y lo cerramos, sí. La santidad siempre la relacioné con esto, con la vida de Jesús. O sea, ¿qué características de Jesús voy adquiriendo en la vida? ¿Qué características? Porque por ahí a veces, porque por eso nos dice que corramos con paciencia, por eso dice que sigamos nuestra profesión, porque por ahí no podés tener todas las características de Cristo, ¿no? Era bondadoso, misericordioso, paciente, amable, tenía sanidad, hacía milagros, no se cansaba nunca, casi ni comía, dejaba todo por el reino. Entonces vos decís, bueno, ayunaba, echaba por el amor, vimos todas las cosas. Pero sí, bueno, en esto me parezco al Señor, ¿entendés? Me faltaría un poco en este lugar, parecerme al Señor en esto. Yo creo que la santidad, el camino de santidad tiene que ver con buscar características, como viste en los jueguitos que van agarrando tesoritos y no sé qué cosas que van agarrando. Sí, bueno, ir tomando características del Señor y hacerlas propias para que ya no sea uno que vive, sino que Cristo sea reflejado lo mejor. Amén, amén. Y una de las cosas, para mí es un filtro o un tester básico, es nuestra relación con los hermanos. Porque si yo le hago mal a los hermanos no me quieren, soy el que ofende a todos, soy el que vale, y ahí hay un problema. O sea, uno ve que si tenemos comunión unos con otros, ¿no? La sangre del Señor nos limpia. Tenemos comunión, andamos en luz. Si no nos mentimos, si nos confesamos los pecados, tenemos comunión. Si yo te digo, hermano, perdón, te hablé mal, te fallé. Sí, hermano, ¿cómo no te de verdad? Ahora, si yo te digo, y bueno, loco, viste, no me voy a arrepentir. Eso sería imposible. Las ovejas no muerden. Claro. Hay que tener paciencia, obviamente, pero vemos que en eso se ve. Por eso Juan dice, el que practica la injusticia es mentiroso. Es un mentiroso. Si vos no sos justo, y es justo no perdonar, no, por supuesto que no. Es justo pasar por alto la ofensa. Bancársela una vez acá y ponerla la otra. ¿Como para qué? Eso es justo, según el Señor. ¿Por qué? Porque Él puso no solo su mejilla, puso su vida. Entonces, la iglesia tiene que ser en ese lugar. Antes de te ponen el stand, te dicen de la manera que Cristo te perdona.
Perdón también. Así que, Pon una vara como decimos, como él. muy alto, muy alto. Muy alto. Entonces, cuando nosotros lo practicamos en el hogar, en la iglesia, estamos firmes, firmes. No se puede vencer, ¿no?, esa vida, ¿no? ¿Quién podrá hacerles daño, dice, si ustedes siguen el bien? ¿No? O sea que estás acorazado, la coraza de justicia. Cuando se ponga la armadura, no se olviden de la coraza de justicia. Esa coraza que yo perdoné. Entonces, recibo perdón porque perdono. Porque el Señor dice, si no perdonan, tampoco van a ser perdonados. Fíjense qué condición fuerte, ¿no? Porque yo digo, el Señor, el Padre no te va a perdonar si vos no perdonás. Se lo dijo el Señor a los discípulos. O sea que es una condición muy importante. No puede pasar desapercibida. Sigan. En el misterio de la reconciliación dice que Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta a los hombres los pecados. Hay gente que yo voy predicando a la gente diciendo que Dios no le toma en cuenta ningún pecado, pero yo te los anoto. Yo te anoto, yo no soy Dios. A mí me pagan, a mí me da esto, a mí me dejaste plantado. O sea, ¿de qué manera yo voy a predicar el perdón de Dios si yo no soy una persona que tengo misericordia de la gente? Amén. Misericordia, perdón, paciencia. Leemos ahora entonces esto solo de Hebreos. Sí. Sí, todo nos enseña en la vida. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios. O sea que de todas las cosas de la vida, uno puede sacar una enseñanza, ¿no? Y Dios mismo, vemos la vida de José, que, ¿no?, las cosas malas que le pasaron, Dios las llevó, las condujo a lo bueno. Uno puede tener más experiencias en la vida y eso, es más, Pablo mismo en un momento dice, nosotros, mucha gente que pasa por pruebas para que tenga cómo consolar a otros. Una persona que pierde un hijo puede consolar a otro, mejor que el que no lo perdió. Y así vemos que justamente esas cosas nos forman también en esa administración que muchas veces la experiencia nos enseña y justamente uno puede ser más sabio para aconsejar y para enseñar cuando ha tenido experiencia y no, bueno, la persona que nada más tiene un conocimiento teórico. Obviamente el Evangelio es teoría, ¿no? Porque cuando uno anuncia la muerte y resurrección, digo teoría, es un mensaje que uno recibe y que lo puede predicar porque no lo vimos. No es algo que experimentamos. Sí experimentamos la conversión, el poder presente, actual de Dios en nuestra vida. Esa convicción que sobrepasa el entendimiento. Que de tal manera que una persona que muchas veces encontramos muy intelectual y llega a un grado que la convicción ya no pasa por la intelectualidad. Ya no pasa por entender cómo hizo para hacer tal cosa. ¿Cómo puede ser el milagro? No, ya vos confías en que hay un Dios que existe, que es real y que hace las cosas que vos no entendés. Y que con eso te basta. Te basta con el testimonio veraz de los que lo vieron. Leemos entonces rapidito Hebreos 12. Esto vemos acá que después de haber dado el testimonio de los grandes héroes de la fe, que se llama la Galería de la Fe, que habla en Hebreos 11, nos llama a vencer. A vencer. ¿Qué es vencer? Bueno, es justamente poner los ojos en Cristo, despreciar los vituperios, batallar contra el pecado, soportar la disciplina del Padre y participar de su santidad para que así demos frutos apacibles de justicia. Una vida de justicia es una vida feliz. Una conciencia en paz es la mejor almohada, ¿no? Como dice el dicho. Es así. Es así. Entonces,
Entrenémonos para justamente, más allá de la obra, que Gaby compartió el otro día, que era tan importante, ¿no? Dice, compartir el Evangelio, la iglesia tiene que anunciar la salvación y tiene que rescatar almas. Ese alma que se rescata, que tiene una nueva vida, ahora tiene que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Nos la ponemos en una cápsula. Tiene que agarrar y decir, bueno, ahora vení, te vamos a enseñar qué dice el Señor, qué tenés que hacer para que tengas una vida como feliz, ¿no? Bienaventurada. Leemos entonces un cachito ahí y terminamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hasta ahí. Acá vemos, ¿no?, que dice, teniendo el ejemplo de fe, ¿no?, de los antiguos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Este despojarse, ese quitarnos de encima, es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces sigue, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto tiene especial aplicación en lo que Gaby compartió con la predicación del Evangelio y con nuestra vida de relación con otros creyentes y personas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la contradicción, la ofensa, el desprecio, lo que fuere, ahí te cansás. Ahí nomás dejas todo. A la cuarta, quinta persona que le predicás y que te trata de tonto, ahí ya te cansaste. Ahora te está diciendo, considera que Jesús, el Señor, fue el Señor, porque no llegamos ni a la suela. El Señor, con toda su sabiduría, con todo su poder, fue despreciado por todos los que hay, todo el pueblo, todos, mátenlo. Entonces, cuando te dice eso, si nos ponemos en contexto, es tremendo, porque te está diciendo, considera eso. Considera eso, si Cristo fue tratado de loco, de hijo del demonio, ¿entendés? Si le dijeron esa semejante estupidez, ¿vos qué te vas a ofender porque te digan, ay, pastorcito? Ah, vos que vas a la iglesia, ¿qué te va a hacer problema por eso? O que te digan, salí de acá, vos con tu Dios. Te pueden decir lo que quieran. O el hermano que te dice una cosa, te falla. Si el Señor lo traicionó uno de los discípulos, el otro lo negó, los dos te fueron todos, vos te vas a preocupar porque el hermano te dejó plantado, un día no te me pasó a buscar. Una estupidez, pero... Imagínense. Bueno, a veces somos así. Entonces, esto es importante. Por esto yo digo, en estas cosas, cuando vemos la Escritura y podemos meditar un poquito más y hacer una ampliación, que consideren eso. Pero ¿para qué lo vamos a considerar? Bueno, para la obra del ministerio, para la obra de predicación, para la obra de soportar a los que vienen. Y arrancan con sus cargas y con sus rollos y que bueno, hay que soportar. Porque aún, ¿no? Como dice el 4, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y se ha olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí. Fíjense que el participar de su santidad está relacionado con el fruto apacible de justicia. Nosotros en el mensaje anterior vimos que Dios es un Dios que ama la justicia. Dios es justo, ¿no? y aborrece la maldad. Entonces, la disciplina muchas veces va a estar en que si estás haciendo lo malo, te va a apartar el Señor de lo malo. Si capaz que una relación que Dios te está alejando de esa persona, es por tu bien. Capaz que uno llora, me dejó mi novio porque... pero tu novia era incrédula. ¿Y qué sabe? ¿No? Muchas veces pasa por ahí la disciplina, el azote, que uno piensa, ¿no? Qué mal. No, qué mal no. Qué bien que te va a hacer que la persona incorrecta, ¿no? sea apartada o cosas así. No quiero dar ejemplos porque... Pero el Señor con cada uno tratará de una manera y en lo que corresponda. Ahora, entonces vemos que la santidad y los frutos apacibles de justicia, en los que en ella han sido ejercitados, están relacionados. O sea que la santidad y la justicia van de la mano. Y el fruto apacible de justicia es justamente estar bien. Por eso hablamos de la conciencia limpia, de no tener que andar, ¿entendés?, escapando. Huye el impío sin que nadie lo persiga. En cambio, el justo está confiado como un león. Estás confiado que estás haciendo el bien, que Dios te ama. Por lo cual, levanten, y acá sigue, y es la consecuencia. Y en también, ahora vamos a ver que hay un versículo acá que lo vamos a releer desde la Nueva Traducción Viviente, que tiene que ver con la gracia, que justamente hablamos de la gracia como reconciliación, hablamos de la gracia como ayuda, el trono de la gracia para recibir socorro, para seguir adelante, para que nadie quede en el camino. Y justamente acá entonces dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, en las congregaciones siempre va a haber gente que puede estar flaqueando, que puede estar derrapando un poco, que puede estar, ¿no?, alejándose. Santiago mismo dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, cubrirá multitud de pecados y salvará un alma. Entonces vemos que, vení, parece que no te salgas de la gracia. Acá hay gracia suficiente. Hay perdón de pecados. Mientras hay vida y esperanza. Hoy es la salvación, no te vayas de acá. Eso es un poco el mensaje acá porque habla muchas veces del sacerdocio. ¿Para qué está el sacerdocio? ¿Para qué está la intercesión continua del Señor por nosotros? Y para que no caigamos, para que nos mantenga firme. Por la fe. ¿Por la fe qué es? Porque yo creo, confío que Jesús me salvó. La sangre del Señor me perdona. Y recibo su perdón y sigo adelante. No es cada día. Y yo sé que pueden pasar los años y voy a estar batallando porque vivo en esta carne. Pero el Señor quiere que sigamos firmes, sin fluctuar, y mantengamos la conciencia limpia yendo a Él. Señor, perdóname, tengo este pecado y voy a Él. Él es el único que puede perdonarme, que puede limpiarme, que me puede restaurar y que me puede fortalecer para que siga batallando y que siga logrando una victoria. No que retrocedamos, no, adelante. De victoria en victoria. Entonces, por lo cual, leímos ahí. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta ahí. El 14 entonces dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
tiene que ver con la paz con todos, es la comunión, la amistad, el amor, estar en paz con todos. Y la santidad, o sea, practicando la justicia, practicando la verdad, hablando verdad y andando en luz. ¿No? Entonces veremos al Señor, entonces seremos recibidos, dice, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que han de venir y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nosotros queremos ser hallados por Él como irreprensibles, en paz. Porque el Señor viene con pago y retribución y el Señor viene y no sea que seamos hallados, como dice el Señor, no sea que sean hallados con los glotones, los borrachos, los adúlteros, vayan por allá de fiesta y venga el día. Y vos estés en cualquiera. ¿Se entiende? Porque entonces, ¿cómo fue que te reconciliaste con Dios? ¿Cómo fue que ahora iniciaste una nueva vida con Dios? ¿Cómo es eso de que creías en el Señor y que lo amabas? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu nueva vida? No es un juego. Por eso la gente no quiere venir a una iglesia que se hable la verdad. ¿No? Dice que apartarán de la verdad el oído, dice Pablo, en el último tiempo. Y se volverán a la fábula. No, contanos una historia gozosa. Dale, una historia de milagros queremos. No vengas a decir cómo tengo que vivir. Déjame llegar a mi casa y hacer lo que me pinta. No viste al Señor entonces. No viste su gloria y no viste su gloria porque todavía estás encantado con la gloria de este mundo y con la gloria de los hombres y buscando la aprobación de los hombres y no le querés decir a los hombres la verdad, no le querés predicar el evangelio de la cruz, entonces vos querés hacerte amigo del mundo. ¿Qué te dice la Escritura? Te vuelves enemigo de Dios. Corto. Entonces, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Acá dice de alcanzar la gracia de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice de recibir la gracia de Dios. Dale. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjense, cuídense unos a otros, ¿no? Como hermanos, como familia. Dice, para ¿no? recibir la gracia. El Señor nos da la gracia, nos da la salvación. No sea ¿no? que esa raíz de amargura de alguno, de incredulidad, de ingratitud, de injusticia, ¿no? los estorbe y por ella muchos se han contaminado. O sea, que seas arrastrado a ese error, al odio, a la discordia, a la falta de paz, a la falta de santidad. Que no te pase, que te fuiste, todos tres se van de la iglesia, porque todo esto, doy gloria a Dios que acá no ha pasado. Somos una iglesia que a nadie echamos por digamos, la disciplina es para aquel que no quiere el amor, que no quiere arrepentirse, ¿verdad? Que no quiere andar en una senda de justicia y de paz. No quiere amar. Así que, hermanos, el mensaje tiene entonces que ver con que nosotros sigamos adelante examinándonos y buscando tener una vida de justicia, de paz y de santidad. Todas esas cosas son parte de nuestra herencia, como hijos de luz. ¿No? Dice, son hijos de luz, anden como hijos de luz. Esa es la realidad que tenemos que experimentar. En los hogares especialmente, en el matrimonio, en el trabajo, nosotros ser luz y no ser el antitestigo, ¿no? El antitestimonio. Porque a partir de ahí uno puede predicar con autoridad y en todo caso no poner tropiezo al evangelio. Porque si uno no es que el evangelio deja de ser verdadero porque uno sea un desastre, pero le pone tropiezo al otro, porque ¿cómo voy a creer en vos si vos me decís que te crees en un Dios de justicia y sos un mentiroso? ¿Cómo voy a creer en vos que vos decís que crees en un Dios de amor
y odias a tu mujer. Pero macho, no podés predicar. Te anulás. ¿Se entiende? Entonces, esta congregación, ¿no?, puede levantar las manos sin ira ni contienda, y orar, ¿no? Y los ojos del Señor están sobre los justos y atento a sus oraciones, como decíamos hoy. Entonces, esa es nuestra confianza, nuestra tranquilidad. Podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador y podemos seguir adelante porque el Señor está a nuestro favor. Y Él es el que va a seguir la obra hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, rápidamente les quiero compartir, tengo un poquito de tiempo, pero les voy a compartir un modo correcto de las Escrituras, porque las Escrituras no son para juzgarnos unos a otros, sino que son para, en primera persona. Pero he visto en muchas ocasiones, en estos más de 20 años que estamos en el Evangelio, y aparte me he criado ya en la iglesia evangélica, lo he visto muchas veces mal usar el Evangelio. Entonces la manera incorrecta de usar el Evangelio es cuando uno lo usa para, la palabra la usa para otro, no para uno. Y el diablo es muy de usar eso, ¿no? Porque el diablo cuando se acercó con el Señor dice, pero la Biblia no dice que iba a mandar a los ángeles que tupieran otro pies en piedra. Pero como si yo voy, hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Pone en tela de juicio el Evangelio y lo da vuelta. Y yo le voy a decir cómo lo lee una persona cuando está influenciada por Satanás. Por el adversario. Saquémoslo eso, el diablo, Satanás. Quiere decir adversario, opositor. Se opone a la doctrina y a la verdad. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Cómo la lee el diablo? La lee así. Vamos a buscar en Mateo 5. Mateo 5, 38, el amor hacia los enemigos. El diablo viene y te dice así. Ustedes escucharon que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no se resistan si yo soy malo. Dice, sino que cualquiera, si yo te hiero una mejilla, me tenés que poner la otra. Hay gente que lo lee así. No se resistan si yo soy malo con ustedes. Ustedes son cristianos, si yo les pego una cachetada, me tienen que poner la otra. ¿Qué clase de iglesia es esta? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la capa, ¿no? Si yo los quiero provocar y les pido algo, ustedes me tienen que dar eso y algo más. ¿Se entiende el punto? Si yo te obligo a llevarme a mi casa, cuando voy a hacer un mandado, me tenés que traer. Si yo te pido, me tenés que dar. Si me prestás, no me pidas que te lo devuelva. Ustedes me tienen que amar por más que yo me ponga enemigo. Se entiende que hay mucha gente que lee la Biblia así y está equivocada. La Biblia no es para acusar a los demás de que son poco cristianos para conmigo. La Biblia está en primera persona y yo soy el que tengo que amar, perdonar y seguir adelante. Lo demás, el Señor me va a decir, che, ¿cómo te trataron los demás? Yo puse el ejemplo a Jesucristo y Él sufrió, como estamos hablando, tal contradicción de pecadores para que mi ánimo no se canse. Entonces yo no tengo que poner el Evangelio en el otro. No se dejen intimidar. ¿Cómo era el hermano Beja? El hermano Beja. Porque ahí terminamos, hay cantidad de hermanos. Pero yo le digo, en la Biblia es en primera persona, hermano. No puedo decir, yo venía a reclamarte, ¿cómo? Si vos vas a la iglesia, vos me tenés que perdonar. ¿Cómo? Vos me tenés que prestar el auto. ¿Cómo? Si te pido una campera, ¿cómo no me das un chalequito también, una bufanda? ¿Cómo me estás pidiendo que te devuelva la plata? ¿Qué clase de cristiano sos? Ojo con ese planteo, no proviene de Dios. El Evangelio es para que nosotros amemos, para que nosotros perdonemos y no es para reclamarle amor a nadie, hermano. Eso no es Evangelio. Amén. Gracias, Señor.